Bienvenido nuevamente al curso de AutoCAD. Este es el video número 36. En este video vamos a aprender a utilizar dos comandos bastante prácticos, especialmente en la construcción de dibujo dentro del programa. Para eso he traído una de nuestras fachadas como ejemplo, para que la vayamos dibujando aquí por proyección o por construcción. Entonces vamos a comenzar. Para aprender esos comandos, uno de ellos es el comando línea de construcción, es el segundo que vemos acá en la barra de herramientas, debajo de línea, se llama Construct Line. Haga clic en ese comando, él le va a decir especifique un punto para determinar la línea de construcción. Quite el orto por ahora, eso sí, active los OSNAP. Vamos a ubicar la proyección a través de OSNAP, que nos quede precisa, que nos quede perfecto. Entonces vamos a proyectar cada uno de los puntos que nos muestran nuestra fachada. Entonces vamos a proyectar primero este, entonces hago clic ahí, mire ahí aparece la línea de construcción. La línea de construcción es una línea infinita, es decir, infinita en ambos sentidos, es decir, no vemos sus puntos finales o su terminación. Siempre es infinita, mire, ahí se ve, y la puedo dibujar. Si hago clic ahí, va a quedar dibujada en ese sentido. Pero como lo que estoy haciendo es proyectar hacia abajo para luego ir creando mi fachada, entonces puedo activar el orto para que se mueva solamente en X y Y, mire, X y Y. Puedo activar el orto y simplemente al dirigirla hacia donde quiero que quede, simplemente hago clic en el área de gráfica y con el orto activo ya me queda dibujada la línea infinita en ese punto. Puedo seguir dibujando líneas infinitas ahí, si eso es lo que deseo. En este caso no, entonces vamos a darle enter, salimos de la orden y nuevamente pedimos la línea de construcción. Vamos a Construct Line, hacemos clic ahí, nos ubicamos en el siguiente punto, entonces vamos a decirle que acá, y proyectamos hacia abajo, o sea, hacemos clic hacia abajo y hacemos ese mismo procedimiento a lo largo de la planta para ir determinando dónde va quedando nuestra fachada. Entonces venimos a Construct Line, hacemos clic ahí, ahora buscamos el punto final de la ventana, ubicamos rápidamente, como estoy con el orto, me muevo hacia Y, en este caso me muevo hacia Y, hago clic ahí y ahí me queda la línea de construcción y así voy haciendo con todo. Esta es la forma, digamos, de utilizarla. ¿Para qué nos sirve? Para ir proyectando todos los elementos que forman nuestra fachada. Entonces en este caso proyecté primero la columna, nos faltaría proyectarle el otro lado de la columna, proyecté esta arista ya de la casa, ahora proyecté la ventana también y de esta manera podemos crear toda la construcción o línea de construcción y comenzar a hacer este mismo dibujo que tenemos aquí al pie. Pero hay una forma más rápida para dibujar estas líneas de construcción. Voy a borrar estas que ya tenemos creadas, voy a borrarlas y vamos a crearlas de una forma más rápida. Uno le puede decir línea de construcción, Construct Line, hace clic ahí. Antes de especificar el punto, o sea, desde donde determinamos hacia dónde vamos a proyectar, dele una de las subopciones. Tenemos varias, mire. En este caso vamos a utilizar la subopción vertical porque vamos a enviar esas líneas verticales con respecto al área de gráfica. Entonces haga clic en V y dele enter y aparece la línea de construcción, mire, en forma vertical. Entonces luego ya lo único que tiene que hacer es dirigirse a los OSNAP, es decir, desde donde va a proyectar. Entonces voy a proyectar en este punto. Vamos a proyectar también de pronto aquí en este cuadrante para proyectar de una vez esa columna. Entonces busco el cuadrante de esa columna ahí. Recuerde que la línea de construcción o Construct Line es infinita. Voy a la siguiente y hago clic. Entonces esto me ahorra, al siguiente punto hago clic, esto me ahorra tiempo. Me ahorra todo el proceso de tener que estar pidiendo cada vez la línea de construcción, porque como pedí la subopción vertical, entonces ya estoy, digamos, ubicando todas las líneas de construcción que son verticales. Y voy señalando cada punto que voy necesitando dentro de mi proyección, dentro de mi proyecto. Hago clic en todos los puntos y una vez los tengo ya todos ubicados, como en este caso, entonces ahí sí termino la orden. Cada que voy a un punto voy haciendo clic y ahí ya ubiqué toda la construcción, toda la línea de construcción. Luego ya tengo simplemente es que empezar a crear el dibujo.
Entonces si voy a trazar una línea aquí como línea de tierra, digamos, de esta fachada, voy a trazar esa línea. Voy a hacer solamente un esquema para que se entienda en qué consiste o cómo vamos dibujando con este sistema. Luego me acerco aquí y veo que tiene, digamos, ya las diferentes alturas. Entonces voy a poder dibujar cada cosa que necesite. Digamos que hasta la altura de la placa tengo 2.90 y tengo la medida también de cada una de estas ventanas. Entonces vamos a, digamos, a hacer esta ventana que es la 0, queda a 0.6 del piso. Entonces simplemente me dirijo a la línea que tracé como línea de piso y le digo que offset a 0.6, le doy enter y hago de una vez la construcción. Luego sigo, dice que a 2.14 es de alta esa ventana, entonces voy a ir y le digo que offset a 2.14 y esta forma es en la que comienzo a proyectar todo mi proyecto, digamos, para hacer un corte. Una vez ya tengo definida es esta ventana, mírela, esta de acá, esta ventana es la que ya tengo aquí abajo. Gracias a esas medidas pues simplemente la edito, puede ser a través de un fillet y le digo que con radio 0, entonces que me haga un fillet entre esta y esta, que me haga un fillet entre esta y esta. Aquí estoy pidiendo el comando de forma inmediata con enter y selecciono simplemente las esquinas para editarlo. Aquí no he utilizado ningún comando diferente a los que ya hemos visto. Aquí lo que estoy haciendo es mostrándole el procedimiento para ir creando un corte o una fachada dentro del AutoCAD. Ahí ya creé, digamos, la forma de esta ventana. Obviamente si tenemos bloques pues también podemos simplemente pegar esos bloques, pero eso sí ya depende del tipo y del diseño. Luego aquí podemos venir y nos dice que la columna tiene 2.60, mire, hasta el alero. Entonces puedo darle de una vez la altura a esa columna, que es esta primera proyección. Entonces le digo que offset a 2.6. ¿Desde dónde? Desde acá hacia arriba. Entonces empiezo a crear. Y las líneas de construcción me sirvieron como líneas de proyección para empezar a crear el corte. Luego tengo obviamente que, como en todos los casos, editar. Entonces voy a decirle trim, voy a editar a partir de esta altura, voy a editar todo esto. Y a partir de la columna también voy a editar, digamos, esto y esto, ¿sí? Igual puedo editar hacia abajo, yo puedo editar las líneas de construcción, es decir, puedo cortarlas, puedo decir trim, a partir de la línea tierra puedo decir que me corte todas en la parte baja y cortarlas todas y empezar ya a crear el corte o el alzado que tenemos, en este caso la fachada de nuestro proyecto. Así lo puedo hacer con todo. Voy a borrar estas líneas de construcción que ya tenemos. En este momento voy a suprimirlas. En este momento tenemos pues la columna y la forma de la ventana, de esta ventana. Eliminé el resto. ¿Por qué eliminé el resto? Existe otro comando dentro del AutoCAD que se llama ray o rayo, con el cual podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con este de línea de construcción. ¿Dónde encontramos rayo? Simplemente escriba ray en la línea de órdenes. Esta es una de las formas, si quiere. O si no, búsquelo acá donde dice draw, haga clic en draw y aquí lo va a encontrar. Mire, dice rayo, está encima exactamente de construct line. Entonces aquí donde dice ray, haga clic ahí y esto hace exactamente lo mismo que línea de construcción, proyecta lo que nosotros le vayamos diciendo al AutoCAD. Yo borré las otras que teníamos aquí ya listas para empezar a editar. Entonces ahora voy a venir nuevamente a esos puntos que me determinan, digamos, los vértices o las ventanas o lo que necesite proyectar de la planta, y me ubico ahí y funciona de la misma manera que Construct Line. Mire, aparece, en este caso tengo el orto activo, entonces ahí se ve el rayo. Tiene una diferencia con Construct Line y es que este sí tiene un inicio y hacia el otro lado sí es infinito. Tiene un inicio pero no tiene un final. Entonces esa es la diferencia entre rayo y entre Construct Line. Construct Line es infinita en ambos sentidos y rayo solamente es infinita en un sentido. En el otro sentido sí es finita. Entonces luego simplemente le tengo que decir hacia dónde quiero el rayo. Entonces lo quiero hacia abajo y obtengo el rayo. Dentro de rayo sí no tengo la subopción vertical que sí tengo con Construct Line. Por eso yo utilizo más Construct Line que rayo. Pero existe también este comando, entonces puedo decir nuevamente draw ray
cada vez que vaya necesitando selecciono y lo ubico hacia el lado. Si yo le quito el orto, mire aquí desactivo el orto, pues me sale el rayo en el sentido que yo quiera, sale el rayo. Y como le decía, tiene un punto desde donde inicia, pero no tiene, pero hacia el lado opuesto es infinito. Entonces una vez ya lo tengo seleccionado, simplemente lo direcciono hacia donde quiero que quede. En este caso voy a utilizar el orto. Recuerde que también tenemos la posibilidad con coordenadas. Lo mismo para línea de construcción, también podemos utilizar coordenadas. Pero para este caso específico solamente voy a hacerlo con el orto. Entonces hago clic ahí y repito el procedimiento cada vez que voy necesitando proyectar de mi planta la forma para crear las fachadas, ¿sí? Eso tengo que hacerlo cada vez, pedir el comando. Recuerde que uno puede pedir el comando de forma inmediata con el enter, porque es el último comando que hemos pedido. Ahí por ejemplo lo pedí y me activó la opción rayo, para no tener que estar yendo cada vez al menú de cascada. Entonces simplemente lo selecciono, termino la orden, vuelvo y lo pido con enter o botón derecho del ratón y efectúo el mismo procedimiento cada vez que vaya necesitando proyectar algo de mi dibujo. Esta es la forma, digamos, de utilizar esos dos comandos, el comando línea de construcción y el comando rayo. Nos sirve para esto, para generar planos con coordenadas, para muchas cosas. Especialmente nos sirve para proyección y proyectar rápidamente los cortes que necesitamos hacer. Y luego simplemente vamos verificando las alturas para ir creando nuestro proyecto. Esta ya no había necesidad, entonces las voy a borrar porque ya la teníamos configurada. Al igual que Construct Line la puedo editar hacia abajo, es decir, yo puedo venir y hacer un trim y cortar a partir de esta línea, puedo cortar todas estas con trim y empezar a editar rápidamente mi proyecto. Dentro de la línea de construcción, antes de terminar este video, recuerda que dentro de línea de construcción voy a hacer clic aquí, tengo otras subopciones. Utilizamos primero la subopción vertical para ir rápidamente de punto en punto. También tenemos la subopción horizontal, entonces le voy a dar H Enter. Esta entonces lo que va a salir es al contrario, miren, en posición horizontal de acuerdo al área de gráfica. Es decir que si voy a proyectar en el otro sentido, puedo decirle que aquí, puedo decirle que aquí, puedo decirle que en el cuadrante. Cada vez que voy ubicando una línea de construcción voy haciendo clic. Le voy a decir que aquí en esta línea, le voy a decir que acá en esta otra. Es decir, donde comienza y donde termina la ventana, le puedo decir que en este cuadrante, acá, en este otro. Y así puedo ir haciéndolo con todos los elementos que forman parte de mi proyecto. Y puedo crear mis fachadas. En este caso lo ubiqué de forma horizontal. Las líneas de construcción quedaron pues en ambos sentidos. Pero yo puedo ir dibujando acá el corte de este lado. Si no me gusta verlo en esa posición, pues puedo ir rotando el dibujo para irlo creando igual que estamos creando el de acá abajo, que yo lo vea en forma normal en el área de gráfica. Puedo ir rotando el dibujo, pero también lo puedo hacer así. Tenemos adicionalmente, voy a borrar estas. Tenemos adicionalmente la subopción bisectriz. Entonces voy a decirle por ejemplo Construct Line. Hago clic en Construct Line y me dice especifique. Aquí tengo bisectriz, mire, B Enter. Me dice especifique el ángulo para generar esa línea de que le va a formar la bisectriz, ¿sí? ¿En qué ángulo? Entonces eso lo puedo hacer ubicando en el área de gráfica. Por ejemplo, le digo aquí, luego me dice start, el start del ángulo le puedo decir que acá, y luego me dice que el ángulo, el end del ángulo, puedo decirle por ejemplo, mira, ahí se alcanza a ver cómo sale ya la bisectriz si lo hago ortogonalmente. Si le quito el orto, pues lo voy a poder mover en cualquier sentido, pero donde yo lo termine, digamos si lo termino ahí, pues me va a salir la bisectriz exactamente entre estas dos líneas. Y así sucesivamente. Puedo ir creando múltiples bisectrices, lo puedo hacer hacia abajo también. Entonces, como yo quiera. Puedo pedir bisectriz de la forma que desee. Puedo, por ejemplo, decirle que me haga una línea de construcción B, bisectriz, le doy Enter. Me dice que especifique el ángulo, entonces le digo que aquí. Luego voy a tomar, digamos, la intersección que está generando esta bisectriz con esta ventana. Y luego le voy a dar nuevamente el ángulo arriba, o sea, haciendo clic acá,
y obtengo la bisectriz entre esta y esta. Entonces y las dos líneas, obviamente como son de construcción, quedan infinitas. Estos son, digamos, posibilidades. Digamos, lo básico, lo primordial que debe saber es que puede utilizarlas para proyectar todo lo que quiera crear en alzado. Hay otras subopciones como offset, que lo que hace es crear bisectrices a determinada distancia. Bisectrices no, sino líneas de construcción a determinada distancia. Entonces vamos a verla. Vaya a Construct Line, haga clic en Construct Line, le va a decir offset, mire, o enter. Viene por defecto 2.6, que es una distancia, digamos, que le hemos dado con anterioridad al comando offset. Nosotros entonces tenemos que modificarla. Digamos, si la quiero a 0.5, escribo 0.5 y le doy enter, y él me va a decir que seleccione una línea que me va a servir de objeto para generar ese offset. Entonces ya es tomar objetos dentro del dibujo. Digamos, yo voy a seleccionar esta y luego el costado hacia el cual voy a hacer el offset, digamos hacia este, y ahí generé la línea de construcción infinita, mire, ¿sí? A partir de un objeto. Luego ya una vez creo una, puedo seguir a partir de esa creando las que yo quiera. Es como si utilizara el comando offset. También puedo utilizar el comando offset así haya utilizado primero solamente línea de construcción, luego puedo editarla, pero tengo la subopción también dentro del mismo comando. Entonces esas son, digamos, las posibilidades que tengo con línea de construcción y rayo. Voy a borrar esto. Lo que realmente me interesa es que sepa que a partir de esos dos puedo ir creando la proyección y puedo ir desarrollando todas las fachadas. Vamos a ir avanzando un poco en esto. Espero le haya gustado este video y nos vemos entonces en el próximo video.